Buenas noches, comunidad. Bienvenidos a una nueva entrega de relatos aterradores, donde la realidad se mezcla con el miedo y las sombras guardan secretos que pocos se atreven a contar. Sabemos que existen experiencias que quedan atrapadas en la memoria, historias inquietantes que marcan a quienes las viven. En este espacio, les damos voz a esos relatos silenciados. Si tienes una historia que te persigue, envíala a nuestro correo electrónico. Lo encontrarás en la descripción del video. Esta noche, la oscuridad nos envuelve, y con ella, los susurros de lo inexplicable. Hoy les traigo un relato escalofriante, una historia real compartida por Juliana, alguien que ha sentido el frío del miedo recorrerle la piel. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento, es una vivencia que desafía la lógica y deja una marca imborrable en quien la escucha. Antes de comenzar, apaga la luz. Encuentra un lugar cómodo y sumérgete conmigo en esta historia. Pero cuidado, porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Juliana creció en una zona rural, rodeada de una familia amplia pero golpeada por las dificultades económicas. La pérdida de su padre cuando aún era niña dejó un vacío imposible de llenar, y la única opción que tenía era encontrar trabajo en la ciudad para ayudar a su madre. Los viajes al pueblo más cercano eran largos, agotadores. 4 horas en caballo, aún más si caminaba junto a sus hermanas. En vehículo sería más rápido, sí, pero la distancia seguía pareciendo infinita, cargada de incertidumbre. Fue en aquel pueblo donde conoció a la señora. Al principio, un encuentro casual, luego, conversaciones cada vez más frecuentes. Hasta que un día, sin advertencia, aquella mujer le ofreció trabajo como sirvienta. La propuesta venía con una condición: debía alejarse de todo lo que conocía, de su familia, de su hogar. Al principio dudó. Tenía apenas 18 años, y la idea de separarse de su madre le aterraba. Pero quedarse significaba seguir sufriendo en el campo. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que al aceptar aquella oferta, su vida cambiaría de un modo que jamás habría podido anticipar. El viaje fue hermoso, casi un sueño. Disfrutó de los paisajes, de las conversaciones, de los pueblos que nunca había visitado. Cada detalle se grababa en su memoria como un instante de felicidad. Pero había algo en el aire, un presentimiento que, por más que intentara ignorar, seguía ahí. Algo que ensombrecía aquel sueño. Y cuando finalmente llegó a la casa de sus nuevos patrones, cuando cruzó el umbral de aquella morada desconocida, supo, sin razón aparente, sin lógica, que algo estaba mal. Al llegar a la casa de sus nuevos patrones, su alegría fue genuina. Una nueva vida estaba por comenzar. La recibieron con amabilidad, le mostraron el hogar y le ayudaron con el equipaje. Sin embargo, algo en el ambiente no estaba bien. Apenas cruzó la puerta, una energía pesada la envolvió, como si la casa respirara un aire distinto, algo oscuro. Pensó que era solo nervios, la ansiedad de una nueva experiencia. Pero en el fondo de su mente, aquella sensación se aferraba como una advertencia. Le llevaron a su habitación, y mientras caminaba por los pasillos, sus ojos se encontraron con algo inesperado. Al fondo, suspendido en la penumbra, un payaso colgaba de la pared. Medía más de medio metro, aunque su tamaño exacto no importaba, lo que importaba era la sensación que le provocaba. Su cuerpo entero reaccionó. Un escalofrío recorrió su piel como si la figura la estuviera observando, como si tuviera vida propia. Trató de ignorarlo, de enfocarse en acomodar sus cosas, en prepararse para su primer día de trabajo. Pero esa sensación seguía ahí. La noche cayó, y cada miembro de la casa se retiró a su habitación. Juliana, sola en su nuevo dormitorio, sintió una inquietud creciente. Al apagar las luces, el miedo comenzó a apoderarse de ella. Sabía que el payaso seguía en el pasillo, inmóvil, pero presente. Cada vez que cerraba los ojos,
La imagen se materializaba en su mente. Se sentía observada, como si, en la oscuridad, la figura esperara el momento adecuado para moverse. Esa primera noche en la casa fue incómoda. Juliana, acostada en su nueva cama, intentaba ignorar la sensación que le oprimía el pecho, pero su mente no la dejaba en paz. El payaso seguía ahí, inmóvil en el pasillo, como si esperara, como si supiera. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía en su mente, aquella sonrisa pintada y esos ojos que, aunque de tela, parecían tener vida. Las horas pasaban y el sueño no llegaba. Se obligó a fijar la vista en la puerta, esperando, temiendo, ver algo moverse en la oscuridad. Nada. Tal vez solo estaba sugestionada. Finalmente, la fatiga la venció y amaneció sin incidentes. Todo estaba en su cabeza, ¿no? Los días fueron pasando, y su rutina en la casa la hizo sentir cada vez más cómoda. La familia la trataba bien, le daban todo lo que necesitaba. Por momentos, casi podía olvidar aquella inquietud inicial. Casi. Pero entonces, ocurrió. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de su jefa, escuchó un ruido al fondo de la casa. Un golpe seco, un crujido que quebró el silencio. Juliana se detuvo. La casa estaba vacía, no había nadie en ese momento. Uno de los patrones había regresado sin que ella lo notara. Con cautela, salió de la habitación y recorrió el pasillo, buscando la causa del sonido. No había nada fuera de lugar, nada tirado, nadie allí, solo él. El payaso estaba apenas sujetado en la pared, inclinado como si hubiera estado a punto de caer. Juliana sintió un escalofrío tan profundo que sus músculos se volvieron inservibles. Sus piernas temblaban. Quiso acercarse, alargar la mano y acomodarlo, pero su cuerpo se negó a moverse. Algo en ese muñeco no estaba bien. Algo en él la observaba. La inquietud de Juliana por el payaso había vuelto con más fuerza. Sentía su presencia de una forma insoportable, como si unos ojos invisibles se clavaran en su espalda cada vez que pasaba por el pasillo. Cuando la dueña de la casa regresó, se armó de valor y preguntó de dónde venía aquel muñeco. La respuesta fue peor de lo que imaginaba. «Me lo regaló una prima», dijo la mujer con absoluta normalidad. Su hija lo rechazaba porque, según ella, de noche la rasguñaba. Juliana tragó saliva. Sentía que su piel se erizaba mientras la dueña continuaba. «Pero aquí no ha hecho daño a nadie, por eso lo seguimos teniendo». Ahora todo tenía sentido. Lo que ella había estado sintiendo no era imaginación ni nerviosismo. Algo en esa casa estaba mal. Algo en ese muñeco no debía estar ahí. Cuando llegó la siguiente noche, el miedo se había instalado en su pecho. Se acostó agotada y el sueño la venció rápido. Pero en mitad de la noche, un golpe seco la despertó. El sonido resonó en la casa, profundo, retumbante. Luego, pasos, lentos, pesados, avanzando por el pasillo en intervalos. Se cubrió con las sábanas, negándose a mirar. No podía moverse, no podía pensar en una salida. ¿Huir hacia otra habitación? ¿Quedarse quieta y no respirar? No lo sabía. Solo sentía un miedo visceral, uno que jamás había experimentado antes. La siguiente noche fue aún peor. Primero, los pasos. Luego, la puerta que se abría sola, como si alguien la empujara desde el otro lado. Finalmente, las cobijas, que se deslizaban lentamente fuera de la cama, como si fueran arrancadas por una mano invisible. Juliana ya no podía más. Solo quería salir de aquella casa, huir. Pero al abrir la puerta de su habitación y mirar el pasillo, su corazón se detuvo. El payaso no estaba. En aquel momento, Juliana sintió que estaba observando el mismísimo infierno. No había escapatoria. Cada segundo que pasaba era una agonía insoportable, como si el inframundo mismo la estuviera devorando. Las luces titilaban, encendiéndose y apagándose sin razón. Desde la cocina, los golpes resonaban con una fuerza imposible. Pero, a pesar del terror que atenazaba su cuerpo, reunió el valor suficiente para correr hacia la habitación de sus patrones. Golpeó la puerta con desesperación. Sus gritos llenaron
el silencio de la casa. Rogó por ayuda, pero nadie respondió. Sus lágrimas caían sin control, y la adrenalina le otorgó la fuerza necesaria para abrir la puerta. La habitación estaba vacía, pero en la esquina, en una silla, estaba el payaso, sentado, observándola. Sus piernas flaquearon. Apenas pudo moverse. No dudó en salir corriendo, el llanto entrecortado por la respiración agitada. Quería escapar. Necesitaba huir de aquella casa que ahora parecía un laberinto de pesadillas. Pero cuando alcanzó la puerta principal, sus manos temblorosas no pudieron abrirla. Estaba atrapada, bajo el dominio del muñeco. El horror se intensificaba con cada intento fallido de escapar. Pensó en regresar a la habitación, buscar un teléfono, pedir ayuda. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó pasos, y entonces lo vio. El payaso estaba tirado en la cocina. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras corría hacia el pasillo y se encerraba en su habitación. Su respiración era errática, y cada sonido amplificaba su paranoia. De repente, la puerta de entrada se abrió de golpe, y alguien habló. Juliana contuvo el aliento. Los dueños de la casa habían regresado. No dudó en abrazarlos, temblando aún, con lágrimas marcando su rostro. Les contó lo sucedido, y ellos, sin titubeos, fueron a ver al muñeco. Allí estaba, tirado en el pasillo, inerte, pero presente. Lo levantaron y, sin pensarlo dos veces, lo metieron en una bolsa. Debían deshacerse de él, pero al despertar la mañana siguiente, lo vieron otra vez, colgado en su lugar, observando. No había dudas. Estaba endemoniado. La dueña de la casa, aterrada, decidió comunicarse con su sobrino que vivía en otra ciudad. Le explicó lo sucedido, y él, sin cuestionar su historia, accedió a ayudar. Sugirió llevar el muñeco a una iglesia donde enfrentaban a entidades oscuras. Así lo hicieron. Lo enviaron lejos, fuera de su alcance, con la esperanza de que su tormento finalmente terminara. Pero, ¿de verdad lo había hecho? El infierno parecía haber terminado. La casa, que alguna vez vibró con una energía oscura, ahora reposaba en un silencio absoluto. Pasaron los días y todo parecía volver a la normalidad. Pero el alivio duró poco. Una tarde, recibieron una llamada. El sobrino, el mismo que había aceptado llevar el payaso a la iglesia, les dio una noticia imposible de procesar. «No lo encuentro», dijo, su voz entrecortada. El muñeco desapareció. Un escalofrío recorrió la espalda de Juliana. Los días transcurrieron con un miedo latente, como si algo se escondiera en las sombras. Luego, mientras limpiaba una de las habitaciones, ocurrió lo impensable. En la esquina, inmóvil, con su sonrisa torcida y sus ojos vacíos, estaba el payaso. Su respiración se quebró en jadeos irregulares. No estaba segura de cómo, pero el muñeco había regresado. Gritó, llamando a su jefa, y por fortuna, ella estaba en casa ese día. Juntas, sin titubear, lo sacaron afuera. No había más opciones. No podían permitir que regresara otra vez. Con fuego, lo destruyeron. Y con ello, Juliana terminó su historia en aquella casa. Se marchó. Lo dejó todo atrás. Encontró otro trabajo, otro hogar, lejos de aquel tormento. Nunca más supo del muñeco. Nunca quiso saber. Pero aquella experiencia, aquella sensación de ser acechada por algo que no debía existir, la acompañaría por siempre.